¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes que nada, los quiero felicitar a todos. Hoy es nuestro día, es el Día de la Gente de Viajes. Una celebración un poco rara en estos días, pero bueno, no está de más la felicitación a todos los que pertenecemos a esta hermosa industria. El día de hoy vamos a tener con quien ustedes ya conocen, quien nos ayudó también con un muy bonito seminario de Escocia, a Violeta Domínguez, quien en esta ocasión nos va a dar el seminario de Irlanda, otro país muy bonito, del cual tenemos mucho que aprender. Violeta, ahora sí que iniciamos. Muy buenos días a todos desde Edimburgo y feliz día de la gente de viajes una vez más. Es para mí un honor poder estar con ustedes. Hoy también, recordemos que el mes pasado estuvimos hablando de Escocia y hoy tengo el placer de introducirles al destino de Irlanda, que estoy segura que muchos de ustedes conocen o muchos de ustedes ya han cotizado con FYT, FIT Viajes. Sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes mi pantalla y que me digan, por favor, si alguien no lo ve correctamente o no se me oye. Irlanda es para mí un destino que funciona muy bien con el cliente mexicano y voy a decir una de las razones más principales. El irlandés se identifica mucho más con el perfil mediterráneo que con el anglosajón. Y ustedes dirán, qué curioso, sí. Al irlandés le gustan muchas cosas que le gustan al mexicano y a los españoles, me incluyo, que es la música, la gastronomía, el salir, el reunirse, el beber, el tomarse una copa, el bailar. Son muy cálidos, son muy mediterráneos y yo creo que esto es una de las razones por la cual es un destino tan bueno, ¿no?, para el mexicano y por lo que suele tener tanto éxito. Quiero, sin más preámbulos, mostrarles un corto vídeo como hicimos con Escocia para que se hagan una ligera idea. Pues bienvenidos a Irlanda. Una de las grandes menciones, ¿no?, aparte de sus grandes contrastes en la naturaleza, no tan dramáticos como el paisaje que podemos encontrar en Escocia, pero sí que tienen varios rasgos en común. Irlanda es muy verde, es más llana que Escocia, pero es un destino muy cómodo también por el que viajar. Es un destino muy luxury, donde yo siempre lo encuentro un poco como un retiro eh, más, mucho más calmado a lo mejor que otros destinos. No dispone de ciudades tan grandes a lo mejor, ¿no?, como nos puede ofrecer Glasgow en Escocia o como nos puede ofrecer Londres, Liverpool. No tiene esas ciudades tan grandes. Se trata de pueblitos, de colores, paseos, música en vivo, en pubs locales, ¿no?, un poco para que se teletransporten allí. Datos de interés que siempre me gusta mencionar y que creo que son importantes, así como hablábamos de que la población en Escocia tenía unos 5,5 millones de habitantes, más o menos, esta vez Irlanda son 4,9 millones. Hay 9 aeropuertos. Yo me quiero centrar en Dublín y en Shannon porque tienen conexiones directas con Estados Unidos y el mexicano los encuentra más cómodos para la conexión, ¿no?, cuando tenéis que tramitar los boletos. Las capitales, ustedes saben que Irlanda está dividida en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, siendo Dublín la capital de Irlanda del Sur y Belfast la capital de Irlanda del Norte. No sé si recuerdan por
por el contrato, el Tratado Anglo-Irlandés en 1921, por el que se reconocía simultáneamente la existencia del Estado libre irlandés y a la vez la capacidad de Irlanda del Norte de decidir no unirse a ese Estado, por lo que encontraremos que en Irlanda del Norte tenemos la libra esterlina y en Irlanda del Sur tenemos el euro, cosas a tener en cuenta. En 1937 este Estado libre irlandés que les comentaba se separó, ¿no?, de la Comunidad Británica de Naciones y entonces, bueno, para recordar un poco la historia, en 1949 acabaría constituyéndose en la actual República de Irlanda sin vinculación política con Reino Unido, aunque bueno, la historia es un poco larga de contar y no les quiero aburrir. Los aeropuertos en Irlanda, como hemos dicho que hay 9, aquí los van a ver un poquito mejor. Si quisiéramos hacer Irlanda del Norte, Belfast tiene 2, tiene el internacional y el que está en la ciudad, que es el City Airport of Belfast. Y luego en Dublín tendríamos el aeropuerto principal y luego este que les comento aquí, que está en Limerick, sería Shannon, que son 2 conexiones muy, muy buenas. Y les digo por qué. Porque desde Shannon, que también el mexicano vuela mucho ahí, podemos hacer lo que es toda la costa oeste, y entonces este tramo de aquí es maravilloso de ver con los acantilados de Moore, tenemos la ciudad de Galway, y bueno, luego tenemos los aeropuertos de Cork, de Kerry, el Ring of Kerry, que también lo veremos, y Waterford. No obstante, aunque Waterford y Cork, estos 2 aeropuertos, tengan conexiones con Londres, el resto de aeropuertos son más para vuelos internos nacionales. Otra de las maneras a las que podemos acceder a Irlanda, que por ejemplo el mexicano hace mucho, es en ferry. Y esto además lo hemos hecho con Fit Viajes, cuando vinieron con nosotros. Desde Kinryan a Belfast, este ferry, para que se hagan una idea, son unas 2 horas y cuarto de recorrido. Lo hace Stena, la compañía Stena, y además es un ferry que es uno de los considerados más lujosos de Reino Unido. Y funciona muy bien porque es muy cómodo, el viaje es bastante placentero, es muy grande el ferry, la verdad es que está bastante bien hacerlo. Y esto invita al mexicano a hacerse los 2 destinos, tanto Reino Unido como Irlanda. Este nos dejaría en Belfast y de Belfast a Dublín hay unas 2 horas y media, sí, más o menos, dependiendo del tráfico para entrar y salir de la ciudad. Entonces es bastante cómodo porque podemos empezar por Belfast y continuar en Dublín si viniésemos de Reino Unido y lo quisiéramos hacer en ferry. Luego lo tenemos desde Liverpool a Belfast, si hay alguien que quiere hacer primero Inglaterra. No obstante, este ferry es un poco más tedioso porque son 8 horas. No lo solemos hacer, no lo recomendamos tampoco, es bastante largo, se pierde un día. Y luego Dublín tenemos Holyhead, para que se hagan una idea, son unas 3 horas y cuarto de ferry. Holyhead, les recuerdo, esta es la parte de Gales. Y de Holyhead a Liverpool, sí, son unas 2 horitas en coche. Más o menos para que veamos un poco las distancias, que esto es importante. Entonces, estos serían los que siempre hacemos. La verdad que el de Rosslare nunca lo hemos hecho con Fishguard, por lo que estos ferries son los principales. Información más práctica del destino, una vez más, como recordábamos con Escocia y con Reino Unido, la corriente eléctrica, los aparatos eléctricos usan un sistema de 3 enchufes. Son pequeños tips, pequeños consejos que a mí siempre me gusta recalcar. La conducción, una vez más, se conduce por la izquierda. Las carreteras, la verdad que son bastante buenas, a mí me sorprendieron, de 2 carriles, con autopistas gratuitas una vez más. Sí que es verdad que en carreteras secundarias se hace un poquito más desafiante, pero la verdad que están bastante bien. Y se conduce por la izquierda, por lo que los peatones siempre han de tener cuidado al cruzar las calles. Mejor época para viajar a Irlanda. Yo siempre digo, Irlanda también es un poco impredecible. Tiene mejor temperatura que Escocia, vamos a decir, porque la verdad que Inglaterra tiene muy buena temperatura también. Pero, sin lugar a duda, de mayo a septiembre son los mejores meses, porque sí que pueden llegar hasta los 20 grados, siendo el mes de julio el mes que es más cálido, mientras que en Escocia, si lo recordamos, es la época de las lluvias.
De hecho, aquí ahora mismo en Edimburgo, pues toda esta última semana ha estado lloviendo. Julio y agosto no son tan famosos por ello. Pero bueno, Irlanda sí que es verdad que julio es uno de los mejores meses y de junio a principios de septiembre siendo la mejor época. No obstante, una vez más, es temporada alta, por lo que los precios espérense que vayan a ser más altos y a subir. Entonces, temporada alta de junio a septiembre. La temporada media sería desde Semana Santa a mayo y de septiembre a octubre, ¿vale? Porque el clima sí que suele ser bueno y ya no habría tantos turistas, siempre lo digo, y esto pasa en Escocia. Para mí septiembre es un muy buen mes para viajar, porque ya no tienes los precios tan impactantes de julio y agosto y aún hay muy buenas temperaturas. Y luego la temporada baja de noviembre a febrero, por supuesto. Pasa también como en Reino Unido. Hay muchos castillos, muchas atracciones que los horarios son más reducidos y que otros están cerrados. Entonces, además, los días son más cortos. Voy a mostrarles un ejemplo, como hicimos el mes pasado con Escocia, de un itinerario, que yo siempre pienso que es una muy buena forma de poder hacernos un poco la idea de las distancias y del producto del país. Y quiero decir un poco las diferencias entre el programa privado y Self on Drive, ya que muchas veces es una de las preguntas, ¿no? Y la gente le extraña un poco el tema del coste o no está muy familiarizado. Con Fit Viajes se ofrece las dos cosas, tanto con vehículo de alquiler como en privado. Irlanda es un destino que es, una vez más, recalco, es luxury. Para mí siempre es un retiro, siempre es con castillos impresionantes, donde te ves envuelto en elegancia, diseño, un servicio 5 estrellas. No olviden que Irlanda es el país de la hospitalidad. Entonces nosotros invitamos mucho a que se haga en privado. ¿Y qué pasa cuando es en privado? Que ustedes tienen el guía a disposición, un guía local de habla hispana, con un vehículo evidentemente de categoría, en el que el cliente va muchísimo más cómodo, el horario es muchísimo más flexible, donde puedes elegir si te quieres parar en esta atracción, por supuesto el idioma, si el cliente no está muy familiarizado con el inglés, y tienes asistencia durante todo el recorrido y por supuesto, pues aunque suelen ser jornadas de 8 horas, no pasa nada si luego tienen que llevar al cliente a cenar o si le apetece ir más al centro de la ciudad a tomarse una copa. También el tema de si a alguien pues, le apetece beber o disfrutar de un buen whisky y pues evidentemente no puede coger el coche y no quiere coger un taxi. Mientras que el Self and Drive nos limita un poco más en ese sentido. El cliente va más por su cuenta, no se empapa tanto de la historia y de la cultura del destino. Es más caro, no les voy a engañar, evidentemente hay una diferencia de precio, pero la verdad que Irlanda invita mucho a ello. A mí siempre me parece que es un destino más para hacerlo en privado. Entonces, sin más preámbulos, me voy a centrar en el mapa para que lo vean de primeras. Como pueden ver, Belfast, si bien esta línea divisoria, esta es Irlanda del Norte. Y esto sería todo Irlanda del Sur. Yo hoy me voy a centrar en Irlanda del Sur, que es lo que siempre nos piden más, lo que más éxito tiene y lo que más posibilidades tiene en cuanto a atracciones y en cuanto a movimiento, ¿no? y diversidad. Entonces, entrando tanto por Dublín como por Shannon, nosotros lo que vamos a hacer este recorrido, vamos a bajar hacia el sur, vamos a pasar por Cork, pasaremos al famoso anillo de Kerry, llegando hasta Limerick con los acantilados de Moher, y yo siempre invito a que se hagan las 3 últimas noches en Galway, en el County of Mayo, en el Ashford Castle, que luego hablaré de él, sin lugar a duda uno de los hoteles, y luego volver a Dublín o salir por Shannon. Entonces hay bastantes posibilidades. El primer día llegando a Dublín yo siempre recomiendo, luego por supuesto esto es a gusto del consumidor, siempre recomiendo un par de noches mínimo en Dublín. Dublín tiene muchísimo que ofrecer. Si las comparamos, que mucha gente tiende a hacerlo y me preguntan, a mí personalmente como hermosura y como belleza me gusta más Edimburgo porque es mucho más gótica, con una arquitectura muchísimo más
dramática y gótica que Dublín, pero Dublín es una ciudad muy cálida, donde a la gente le gusta mucho salir, donde las calles están llenas. Es una atmósfera, realmente a mí lo que me gusta de Irlanda es la atmósfera, y todo lo que conozco de ella es lo que más me ha gustado, siempre el cómo te hace sentir tan cómodo. Los hoteles con los que normalmente trabajamos es con el Merrion y con el Shelburne. ¿Por qué? Porque son hoteles que están en el centro puro corazón de la ciudad. Este hotel, que por cierto ya tiene abiertas sus puertas, fue un edificio georgiano, y está, para que se hagan una idea, a 15 minutos del Trinity College. Entonces a mí me gusta mucho, mantiene la categoría clásica, pero con una elegancia y un servicio 5 estrellas. A mí tuve el placer de hospedarme y es maravilloso, con una piscina también muy, muy buena. Está en el centro, por lo que nos permite, a lo mejor a Temple Bar es un pelín más largo, son unos 20 minutos, pero no olviden que Dublín tiene muchísimo ambiente. Siempre digo de ir a Temple Bar y darnos una vuelta para que se hagan una idea siempre de lo que digo. Para los bares, los pubs, a mí me gusta muchísimo. Sobre todo también, aunque haga más frío en la época de Navidades, es muy bonito también de visitar todo el centro de Dublín y perderse por el casco histórico. Bueno, diferentes pubs, de hecho tenemos tours que los hacen en privado para que se vea un poco, se llama el Tour de los Pubs, de hecho, y ha tenido bastante aceptación en estas últimas temporadas, donde, pues bueno, nos va llevando. Entonces, al día siguiente haríamos el tour completo de la ciudad de Dublín. Por favor, si no se me escucha o no se ve, no sé qué me pasa con el internet, díganmelo. Normalmente yo recomiendo 8 horas de tour para ver el Trinity College, que nos expliquen la historia, el Book of Kells y, por supuesto, la fábrica de Guinness, que cuenta con 5 plantas, nada más y nada menos, con 5 plantas donde tiene un roof, un bar con 360 grados de vista a la hermosa ciudad de Dublín, y donde pueden tirar su propia pinta y tener el certificado Guinness, donde se aprende a tirar la pinta irlandesa, que parece fácil, pero no lo es. Otra de la antigua biblioteca, por supuesto, y el libro de Kells, Trinity College, donde bueno, pues nos contarán todos los años de historia desde 1800. La Catedral de San Patricio, no sé si están familiarizados. San Patricio es el patrón de toda la isla de Irlanda, y una de las fechas muy bonitas para visitar Dublín es en marzo. ¿Por qué? Porque el día 17 es San Patricio. Y es una de las fiestas más famosas, porque toda la ciudad, turistas, locales, salen a celebrarlo. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? Catedral de San Patricio, que además es del año 1200, por lo que es un gran símbolo emblemático, histórico y arquitectónico de la ciudad. Para los más pequeños, no nos olvidemos, para las familias FIT, Dublín es maravilloso. No solo por esta experiencia que nosotros, Fit Viajes México, la verdad que tiene bastante éxito y se vende muy bien. Para todos los niños tenemos la fábrica de chocolate Butlers. Es otra de las atracciones. A mí siempre me gusta recalcar alguna atracción para niños, y vamos a ver más. Bueno, pues se ve cómo se descubre la elaboración del chocolate y los niños lo pueden hacer. La verdad es que es un taller, ¿no? Hacen distintos talleres y se pueden hacer tanto como un tour como hacerlo en privado. El segundo día viajaríamos hacia la ciudad de Kilkenny. ¿Por qué me gusta a mí poner la ciudad de Kilkenny? Por las compras también. Primero por las compras, porque yo sé que al mexicano le gusta mucho comprar. Y bueno, por supuesto, por toda la historia que tiene Kilkenny y por sus callecitas. A mí me gusta mucho porque es un pueblito muy pequeño y me parece muy irlandés, y me parece que siempre merece una parada.
Aunque sea pequeño, la arquitectura que tiene es maravillosa, mucha de ella además del siglo VI, y conserva, ¿no?, todo ese atractivo. Entonces me gusta también, bueno, se vería el ayuntamiento, se vería lo que es toda la parte medieval de Kilkenny, con el castillo y la catedral, maravilloso. Todo lo haríamos con el guía, por lo que, claro, también tiene muchísimo más atractivo cuando te lo están contando. En los jardines del castillo también son muy bonitos de ver porque tienen la fuente, los niños, la verdad es que es muy... Se puede interactuar mucho para los niños en el castillo y bueno, pues te habla de toda la historia del conde William Marshall y bueno, un poco no nos vamos a meter tanto en historia. Para los niños también me gusta el Jerpoint Park porque aquí te habla un poco de la leyenda de Santa Claus y eso es algo que a los niños les gusta. Bueno, se inspiró, ¿no? Es San Nicolás. En la abadía se inspiró en la leyenda de Santa Claus hace 800 años y entonces se explica un poco y para los niños también se interactúa mucho mediante mapas y mediante la historia y lo mezclan con la leyenda de Santa Claus. Entonces también me gusta recalcarlo para los niños. Roca de Cashel, otro de los grandes puntos. Todas estas atracciones, una vez más, recordemos que los meses de invierno, como los días son más cortos y el horario más limitado, son cosas que ya no recomendamos tanto hacer en meses como noviembre, muchos de ellos, octubre, noviembre, pues permanece cerrado. Pero la Roca de Cashel me gusta, en el pueblecito de Cashel, porque primero es impresionante en su arquitectura y segundo porque también tiene unas vistas muy buenas, está situado encima en lo alto de la colina, pues, de piedra caliza además, y es extraordinario de ver. Fue una catedral gótica en el siglo XIII, por lo que una vez más, historia. Para que nos hagamos una idea, bajaríamos todo hacia la zona de Cork, donde nos quedaríamos en el Highfield Manor. Ustedes piensen que desde Dublín hasta Cork, para que se hagan una idea sin parar, puede haber unas 3 horas y media, 4. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos parada. También podríamos hacer parada aquí en las Wicklow Mountains. Irlanda tiene muchísimas opciones. Podríamos parar en Kildare, podríamos parar en Wicklow Mountains, aquí, y ver todo Glendalough y el palacio. Hay muchísimo. Aquí también hay una tienda muy bonita que a los mexicanos les gusta mucho que se llama Avoca. Es decir, el país tiene muchísimo que ofrecer. Entonces, siempre Fit Viajes podemos jugar con los opcionales para lo que al cliente le guste más. Tuve el honor de quedarme aquí en Highfield Manor. ¿Por qué me gusta Highfield Manor y por qué lo recalco hoy? Highfield Manor es un negocio familiar. Y esto a mí me gusta mucho porque ahora más y más clientes nos piden por hoteles que sean boutique, con encanto, donde una vez más tengamos esa interacción local, tanto con el dueño como con los distintos miembros del staff. Y a mí me gusta mucho por eso, porque tú entras a este hotel y te sientes en tu casa. Me encantó. Además de ser elegante, de tener un servicio extraordinario, un desayuno magnífico, es sin lugar a duda para mí en 5 estrellas una de las mejores opciones en Cork, si no, casi que la única. Para que se hagan una idea, son 88 habitaciones, no son muchas, entonces invita un poco más a tener un servicio más personalizado. Y me gusta mucho porque para los niños también hacen, con el coche de carruajes, también hacen paseos por todos los jardines, por lo que me gusta mucho también. Está muy enfocado para niños, les pueden dejar cosas en las habitaciones, tienen todo tipo de actividades. Es de verdad maravilloso y está a nada, escasos minutos de la universidad y de la catedral. Por lo que, además de estar como en un retiro, también estás en mitad de la ciudad. Pasaríamos la noche en Cork y al día siguiente iríamos a Cobh. Para mí, uno de los pueblos más bonitos de Irlanda. Cobh estaría un poquito más abajo, pero con nuestro guía conductor sería perfecto. Esta es la ciudad de Cobh. ¿Y por qué es Cobh tan importante? Es muy famosa por sus pueblecitos, o sea, por todas las casitas del pueblo que son de colores y porque puedes entrar a la catedral, que la entrada es gratuita, está en medio de lo que es evidentemente el mar y es de verdad fascinante de ver.
De hecho, además, también tenemos el Cobb Heritage Center, donde también nos cuentan un poco, se hace una exposición de la historia del Titanic y bueno, lo que pasó en Titanic en 1900 y nos cuentan un poquito la historia, que es aquí, que el Cobb Heritage Center. Por un pequeño coste nos lo explican y bueno, también muy bonito para los niños, porque a los niños les gusta mucho la historia del Titanic, por lo que una vez más siempre se pueden hacer cosas si vienen en familia. Tiene también una tienda dentro, con una cafetería. Está muy bien para pasar la mañana, ver Cobb, ver el Heritage Center y continuar nuestra ruta. Después de quedarnos en el Highfield Manor, al día siguiente yo invito a irnos hacia Killarney. Irnos hacia Killarney para el Ring of Kerry, todo lo que es todo el anillo de Kerry y, por supuesto, el Parque Nacional. Si me preguntan cuántos días me haría para Irlanda del Sur, sin contar Belfast, mi respuesta es: con una semana tenemos para hacernos una idea general de estos puntos, que luego lo veremos más a continuación. Entonces, desde Highfield Manor a Killarney, para que se hagan una idea, aquí tenemos, nada, unas 2 horas. Las distancias son largas, pero tampoco son tan largas. Podemos también parar en Kinsale, que a mí me gustó mucho, otro pueblo muy irlandés con muchísimo encanto, de camino a Killarney, si queremos. Una vez más, depende de los gustos. El anillo de Kerry, aquí nos metemos de pleno en la naturaleza, con unos acantilados fascinantes. El Parque Nacional también digno de ver, con su famoso castillo de Ross. Para que se hagan una idea, estas serían las fotografías. Una vez más, naturaleza. No tan dramática como la naturaleza de Escocia, pero fascinante. Además, en todo el anillo de Kerry, porque la gente dice, bueno, pues el anillo de Kerry nos podemos tranquilamente dedicar un día entero al anillo de Kerry, al Ring of Kerry, porque tiene muchísimas paradas, tiene The Lady View, tiene la casa de Muckross, tiene todo el castillo de Killarney, como hemos visto, su parque nacional, Waterville. Entonces, yo siempre digo de hacer noche en Killarney, al menos un par de noches, una la que llegamos y otra para dedicar a toda la costa y hacernos todo el anillo. Esto depende de cada uno. A mí me gusta muchísimo y la verdad yo sí que lo recomiendo. Es digno de ver toda la costa oeste, para mí es de lo más bonito de Irlanda. Siempre le digo de almorzar en el Bridge Bar cuando hacemos el anillo de Kerry porque es típico irlandés gastropub. Y a mí me gusta porque una vez más, aunque no sea high-end y podamos ofrecer en Irlanda muchísimos restaurantes de lujo, también es bonito empaparse un poco, pues bueno, de la cultura, de la tradición irlandesa y que te sirvan el típico stew o puchero, ¿no? Como nos la pueden hacer nuestras madres, de stew irlandés o las famosas salchichas al vino con el puré de patata, buenísimo. Yo sé que ustedes ahora están con el café en el desayuno, pero nunca está de más. Toda la gastronomía de Irlanda, comida buena, intensa, calórica, pero buenísima. Y tener la danza típica irlandesa, no se nos olvide, porque en estos pubs luego también por la noche ellos hacen su música en directo y la danza irlandesa, que al mexicano le encanta. Luego tenemos el Bog Village Museum, que esto también lo digo mucho para los niños, que está, una vez más, no sé si se acuerdan en Irlanda, en Escocia que les comenté, este tipo de museos están hechos para que nos recreemos en cómo vivían antaño los irlandeses. Y de la misma manera que lo tenemos en Escocia, lo tenemos en Irlanda. Entonces, a mí me gusta muchísimo porque mantienen todos los antiguos cottages irlandeses y los han dejado intactos tal y como estaba. Entonces, siempre que vamos a un país, qué menos, ¿no? que empaparnos de lleno en esa cultura. Cómo trabajaban las mujeres, pues bueno, un poquito toda la artesanía que se hacía, cómo trabajaban en el campo, pues toda la producción de patata, todo. Y después de quedarnos en Kerry, subiríamos. Después de quedarnos en la zona de Killarney, que ahora veremos el hotel,
nos subiríamos hasta la zona de Limerick, que aquí es donde está el aeropuerto de Shannon, si lo ven aquí, el segundo aeropuerto principal para Irlanda del Sur. Mi apuesta para hotel es el Europe Hotel, 5 estrellas. ¿Y por qué? Yo creo que al mexicano le va a gustar porque es moderno. Y así como también les gusta mucho el tradicional, este hotel es sin lugar a duda está situado en uno de los sitios más privilegiados de Irlanda. Y les digo por qué. Porque tienen todos los lagos de Killarney, lo tienen como vistas solo para el hotel. O sea, estamos hablando de, no está en, vaya, siento mucho las fotos, porque esas 2 fotos no estaban correctas, no eran de muy buena categoría, de muy buena resolución. Tienen todas las vistas a los lagos en las habitaciones, las suites, el restaurante, está todo enfocado y tiene uno de los mejores spas del país. Cuando yo fui al spa, o sea, es algo que no se puede olvidar. Entonces, tiene carácter minimalista y moderno, por lo que me gusta, porque creo, al mexicano le ha gustado mucho siempre que hemos tenido a los clientes de Fit Viajes, porque contrastamos un poco el Marion Hotel con el Highfield Manor, que son hoteles más, pues bueno, familiares, elegantes, tradicionales, ¿no? Con edificios georgianos, casas un poco más que han sido habitadas, ¿no? Que eran de la alta sociedad y de la aristocracia, han sido convertidas en hoteles. Este, sin embargo, es un hotel moderno, muy minimalista, con espacios muy vacíos, todo muy blanco, pero con unas vistas, de verdad, te quitan el aliento. Este hotel, sin lugar a duda, para mí, de las mejores. Por supuesto, tenemos opciones más tradicionales, pero me gusta hacer ese juego de mix and match. Y siempre ha funcionado bastante bien. Entonces nos quedaríamos en Killarney un par de noches y al día siguiente, siempre me gusta ofrecer para familias el jaunting car o los coches de carruajes, que a los niños, pero tanto a los niños como a los mayores, les encanta. Y entonces se hace el tradicional paseo con el coche, con el caballo, con los carruajes y se ve el Muckross House, se puede ir por el Parque Nacional, hay distintas rutas. A mí me gusta muchísimo porque una vez más es un negocio también familiar, la misma familia lo lleva haciendo durante varias generaciones y bueno, pues ver todos los lagos de Killarney y el Parque Nacional con el coche de carruajes también con los niños en familia o para parejas es maravilloso. Y se hace en privado, la verdad es espectacular. Me gusta mucho la experiencia. Una vez más, el Mayor Colgans es otro pub típico irlandés en el Parque Nacional. Me gusta mucho porque aquí la danza irlandesa se hace de manera excepcional, me gusta muchísimo. Yo tuve el placer de ver a esta banda con ellas bailando y ellos tocando y una experiencia que el mexicano no se puede perder y que siempre ponemos como opcional. Entonces, es comida, el espectáculo suele comenzar a las 8 de la tarde, mientras se come, luego hacen el baile típico irlandés y luego, pues, quien quiera sale a la pista a bailar, tomamos la Guinness, la cerveza tostada, o se puede tomar un whisky irlandés, un Jameson, que también hacemos los tours en Dublín, es decir, posibilidades infinitas. Y ahí les dejo un vídeo, vamos luego a compartir la presentación con ustedes. Y al día siguiente ya nos iríamos a Limerick y al maravilloso castillo de Bunratty. Como pueden ver una vez más, una ciudad de color. Pero Limerick sí que es muchísimo más grande que el pueblecito, por ejemplo, como Cork, como Kilkenny, que veníamos hablando antes. Limerick ya es más grande, pero tiene un encanto excepcional. A mí me gusta mucho hacer el recorrido panorámico antes de entrar al castillo de Bunratty, que, bueno, el castillo de Bunratty, una vez más, historia, es del 1400. Pararíamos en Limerick, veríamos el castillo, que para que se hagan una idea. Si me preguntan entre castillos de Irlanda y castillos de Escocia, a ver, evidentemente Irlanda tiene menos castillos que Escocia. Y si me preguntan por si me dirán, bueno, ¿y si vemos Escocia y luego vemos Irlanda, no va a ser un poco todo muy parecido? No, son destinos que son muy diferentes. Sí que es verdad que cuando yo me he recorrido Irlanda en coche y Escocia hay rasgos en común, pero la verdad es que, como yo siempre digo, Irlanda la hace su gente.
Y no digo que Escocia no, por supuesto, porque, a ver, hay rasgos en común, la gaita, el castillo, la naturaleza, el verde, pero Irlanda es lo que te hace sentir el país y me gusta muchísimo por eso. Siempre lo llevas, ¿sabes?, en la memoria. Y, por supuesto, el alojamiento, que la verdad es que es excepcional. El Adar Manor, para que se hagan una idea en el mapa, si nosotros subimos aquí en Limerick, tenemos el Adar. El Adar no tiene muchos años porque se ha reconstruido otra vez. Entonces, estamos hablando de un castillo que ha sido reconstruido espectacular. Yo cuando fui se me cayó el corazón. Si quieren una experiencia, castillo, lujo, servicio, Irlanda es el país. Las fotos no le hacen homenaje una vez más a la realidad. Es uno de estos sitios donde entras y piensas, lo he visto todo. Porque es que suelos de mármol, bañeras, bueno, los servicios de las habitaciones son pues casi que más grande que todo mi apartamento, básicamente. La hospitalidad, la comida, todas las actividades que te ofrece la Adar Manor también, los jardines, la entrada, todo el ballroom. Bueno, para que se hagan una idea, esta era la capilla antigua y aquí es donde se sirve el desayuno. ¿Cómo te sientes cuando entras y ves todas las vidrieras que no se ven en esta foto en la parte de atrás, que lo han conservado tal y como estaba? Adar Manor es, una vez más, es la experiencia, ¿no? Irlanda es la experiencia. Muy, muy conveniente la Adar Manor porque está a escasos kilómetros del aeropuerto de Shannon, por lo que tenemos mexicanos volando directamente a Shannon, en los que solo hacen la costa, y se quedan aquí y entonces hacemos excursiones de día. Lo podemos hacer. Cualquier cosa y cualquier desafío lo podemos hacer. Está ni a media hora del aeropuerto de Shannon. Entonces yo invito ya que nos quedamos en este tipo de alojamientos, quedarnos un par de noches, disfrutar del spa, disfrutar de la comida, dar un paseo, ¿no?, por todas las hectáreas que tienen en los jardines. Y entonces al día siguiente, volviendo una vez más a impresionantes alojamientos, Rubén y César lo conocen, el fascinante castillo de Dromoland. ¿Dónde en el mundo se encuentra uno en un castillo así? El castillo de Dromoland, bajo mi punto de vista, ha mantenido más el carácter de castillo que el Adar. ¿Por qué? Porque el Adar ha sido remodelado y quieras que no, aunque por supuesto mantenga todos los rasgos antiguos, el Dromoland Castle se ve completamente que sí que tiene todo el carácter de castillo. Y son precios que, bueno, sí, es lujo, pero nosotros, ¿sabes?, pues siempre se pueden conseguir tarifas competitivas y, bueno, se puede siempre uno ajustar. Si no, yo lo pongo aquí en el itinerario almuerzo o afternoon tea, porque también tenemos el afternoon tea. Y me gusta mucho porque se puede parar a almorzar, se puede dar un paseo por los jardines. Bueno, el Dromoland Castle es el hogar ancestral de los O'Brien, ¿no? Entonces también está lleno de historia. Son bueno, 1000 años, ¿no?, de la nobleza, ¿no?, de los O'Briens. Son de los altos reyes de Irlanda, vaya, y el último rey de Irlanda, de hecho. Y de ahí hacemos parada, podemos hacer un afternoon tea, podemos almorzar y por la tarde ver los impresionantes acantilados de Moher, que están a nada. Están a escasos kilómetros del Dromoland Castle. Se puede hacer en helicóptero o se pueden hacer también a pie. Nosotros no lo hicimos en helicóptero, lo hicimos caminando y es de quitar el aliento. Patrimonio también y must see, o sea, es uno de los highlights, ¿no?, de Irlanda. Además, todas las especies que hay, porque hay 20 especies diferentes también, las vistas son espectaculares, el panorama que hay. También luego tenemos el Heritage Center dentro, se puede ver cantidad de pájaros, también de flora, tienen, pues bueno, ¿no? Es sin lugar a duda de los sitios de ver de Irlanda que a mí más me fascinaron. Hemos hecho también tours en helicóptero para los más VIP de 40 minutos.
y parada obligatoria. Y luego nos quedaríamos desde ahí, para que se hagan una idea, subiríamos, los acantilados de Moher están aquí, y entonces subiríamos hacia Galway. Ha sido ciudad de la cultura este último año en Irlanda. Y el Ashford Castle. Yo lo pongo obligatoriamente, el Ashford Castle. Para mí, y mira que el Dromoland y el Adar es excepcional, pero el Ashford Castle es uno de los mejores hoteles del mundo. Y yo he estado comiendo, he estado allí. Sí, el Dromoland Castle está muy bien y el Adar Manor también, pero yo como obligación, si el cliente tiene presupuesto, ustedes vean simplemente este hall, este es, sin lugar a duda, uno de los mejores sitios en los que yo he estado jamás en cuanto a castillos se refiere. Y vengo de Escocia, pero para como quedarse de alojamiento y que el cliente pase aquí 3 noches, para mí es obligado si el cliente tiene presupuesto. Por supuesto, hay muchísimos más hoteles y si el cliente está interesado, pues Fit Viajes podemos ofrecer todos los distintos opciones, porque el Glenlow Abbey, por ejemplo, también es una de las categorías a tener en cuenta, pero el Ashford Castle, como pueden ver aquí, hacen paseos a caballo, hacen rutas ellos con su propia barquita por el lago que ven aquí detrás, tienen tiro con arco para los menores, tienen todo tipo de actividades. Para mí es un retiro, para mí es la piscina que tienen, los masajes, la atención. Estamos hablando de castillos, de hoteles que los miembros del staff llevan 20 años o más trabajando, es decir, son también una familia y te dan, ¿no?, esa cercanía al cliente cuando vas dentro, de poder hablar con el manager o poder hablar inclusive con el dueño, poder interactuar, poder... Todo lo que quieras lo hacemos a la carta, por lo que también es ese acercamiento una vez más al cliente, ¿no?, y hacer un servicio muchísimo más personalizado. Y desde ahí, yo desde este retiro, por supuesto me haría la panorámica de Galway, una vez más, ciudad para música en vivo, dar un paseo, hacer ciertas compras, también muy colorida. En el vídeo hemos visto la ciudad de Galway. Y desde ahí, bien puedo salir por Shannon, bien puedo volver a Dublín. Son unas 3 horas y media. Pues podemos hacer una parada para comer y volver a Dublín. Otra de las opciones que yo siempre digo, si el cliente no quiere, por lo que sea, tiene simplemente 3 o 4 noches en Dublín, no quiere dormir fuera porque luego tiene que volver a Dublín, Fit Viajes también lo que hace es, nos podemos quedar 4 noches aquí y hacer excursiones de día, tanto en privado como no, lo que el cliente decida. Pero háganse una idea que de Dublín a los acantilados de Moher es un viaje largo. Es como quien me dice de Edimburgo ir a ver el lago Ness. ¿Lo recomendamos? No. No obstante, si el cliente lo quiere, que sepa que van a ser unas 12 horas de excursión. Otra de las opciones que podemos hacer es ver Belfast, unas 2 horas, prácticamente 2 horas y media, dependiendo del tráfico, y volver. También se puede hacer. También podemos ver todo el condado de Wicklow o las montañas, como hemos dicho antes. Podemos hacer excursiones de día, sí, no habría problema. No lo recomendamos tanto, recomendamos más el recorrido porque en una semana se podría ver. Y yo creo que eso sería más o menos la visión así un poco general. No sé si me estoy enrollando mucho porque creo que ya llevo 40 minutos. Rubén, córtame. No, Violeta, te agradecemos mucho la pasión con la que nos enseñas estos países. La verdad Es que me encanta. nos da una idea y también esa misma pasión yo creo que la podemos retransmitir nosotros a nuestros clientes, lo cual te agradecemos mucho. Y bueno, aquí pues vamos a ver las preguntas de la gente que nos está escuchando el día de hoy, si quieren irlas poniendo en el chat. Si quieres vamos iniciando con pues, la pregunta obligada, ¿no? De cómo va el tema de la operación en Por supuesto. Irlanda ahora con todo el tema que ya sabemos de las contingencias, del COVID, todo esto, ¿cuál es Sí. la posición del gobierno, etcétera? Sí, discúlpenme porque no he mencionado, de hecho, antes la introducción, quería haberlo hecho. Por desgracia, tenemos ahora mismo 14 días de cuarentena, tanto en Escocia como en Irlanda.
Sí que es verdad que Inglaterra ya lo ha levantado y estamos esperando a que Nicola lo levante aquí. Entonces, de momento tenemos 14 días donde si entras al país te tienes que quedar 14 días en cuarentena. No obstante, los hoteles, los restaurantes en Irlanda están ya abriendo y este es el mes donde se empieza a reabrir un poco todo y vuelven a la normalidad. La mayoría de ellos a partir del 15. Por ejemplo, el Marion Hotel ya está abierto, el Shelburne ya está abierto, el Highfield Manor del que les hablaba abajo en Cork abre el 15 de julio. El Hotel Europe Hotel abre mañana. Ok. Entonces, claro, estar abriendo todos los hoteles, me imagino que pronto quitarán los 14 días de cuarentena, pero estamos a la espera. Ok, muy bien. Pues bueno, esperemos pronto se empiece a normalizar todo. Y bueno, continuando aquí con las preguntas, nos preguntan, ¿cuál es el mejor mes para visitar Irlanda? ¿O la mejor temporada? Vale, dependiendo un poco de lo que queramos. El mejor mes, sin lugar a duda, es julio, porque hace calor. O sea, quiero decir, las temperaturas son más favorables. No obstante, en cuanto a precios, sí que es verdad que a lo mejor recomendaría septiembre, porque los precios bajan. No es ya temporada tan alta. Entonces depende un poco, pero julio y septiembre son muy buenos meses. Agosto es un poco más de lluvias, aunque las temperaturas siguen siendo bastante favorables. Ok. Y bueno, también nos preguntan, en este itinerario que nos hiciste como muestra, ¿cuál sería la distancia más larga entre una ciudad y otra? O sea, ¿cuál sería el tiempo de recorrido? Sí, pues por ejemplo, de Dublín a Galway tenemos unas 3 horas y media, Ujú. eh, ida y vuelta, por lo que claro, cuando la gente quiere hacer Galway y acantilados de Moher, como bien sabes, Rubén, que creo que esto tú lo hiciste, se Sí. hace un día un poco largo. Pero por ejemplo, Dublín con las montañas de Wicklow que están aquí, o por ejemplo Kildare o Kilkenny, o Roca de Cashel y volver, no estaría tan mal. Lo que no recomendaría sería desde Dublín hasta Killarney. Eso no se puede hacer, porque aquí ya las distancias, ya para un día no se puede. Entonces, Dublín, Cork, unas 3 horas y media, muy parecido también a lo que hacemos con Galway. Y de Dublín a Killarney es que realmente no es totalmente inviable. Luego desde Cork hacia Kilkenny, si no paramos en Kenmare, Ujú. serían unas 2 horas y media. Y luego desde Killarney a Limerick lo mismo, unas 2 horas y media. La verdad que yo siempre que he ido no ha habido mucho tráfico. Se hace bastante cómodo el viaje y una vez más es como Escocia. Vas por los pueblos y por las carreteras y te vas parando de todo lo que tienes que ver porque ves a izquierda y a derecha y el paisaje es Sí, excepcional, por eso es tan cómodo también. claro. Y bueno, también nos preguntan, digo, esta pregunta yo creo que es muy complicado de contestar porque no hay un parámetro, dependen muchas cosas, pero nos dicen, o sea, ¿qué tanto varía el costo de un tour privado o un regular? O sea, varía muchísimo y más dependiendo de lo que quiera hacer el pasajero. O sea, Sí, depende bastante de lo que quiera hacer el pasajero porque normalmente, claro, hay que contar alojamiento del guía, hay que ujú, contar el servicio de que es guía federado, hay que contar la gasolina, el desayuno, la comida y la cena del guía. sí, Entonces varía bastante, pero incrementaría casi un 50% de un presupuesto, así se hace en Fly and Drive, así se hace con coche de alquiler. Es un ok, servicio de bastante VIP, porque claro. claro, tienes a una persona a disposición que conduce y que además te explica todo de Irlanda. Muy bien. Luego también bueno, como que generó un poquito la duda esto de la cuarentena que mencionabas, lo de que tenían que estar 14 días a la llegada al país. Nos preguntan si estos 14 días es por cuenta del pasajero, ¿correcto? O sea, no es que el gobierno Sí. te asigne en algún punto, sino que el pasajero No, tiene no, que por pagar cuenta de... esa estancia los 14 días, ¿correcto? Exacto, correcto. Ok, Sí. muy bien. Pero les voy a mantener informados al respecto, porque nosotros estamos cruzando los dedos de que en 8 días levanten esta restricción, porque Inglaterra ya lo ha hecho. Y en Escocia siempre ha habido menos casos que en Sí, Inglaterra, es decir, ha sido Londres el foco.
Realmente en Escocia aquí ahora mismo hay 4 casos contados. Entonces, yo casi que doy por hecho que en una semana, en menos de una semana, Nicola va a estar diciendo algo al respecto. No Wow, puede ser que abren los hoteles y obliguen 14 días de cuarentena. claro. Sí, pero lo más probable es que en un momento dado que lo abrían sería para la comunidad europea, ¿no? Y yo creo que Exacto. el mercado latinoamericano nos enfrentaríamos al mismo problema que tenemos Sí. en, en este caso con Europa, ¿no? Sí. Bueno, y también, también aquí nos preguntan algo un poco de la logística. ¿Qué tanto sugieres que un cliente maneje, bueno, rente un automóvil en Irlanda? Y si es posible que este cliente que toma una renta de automóvil luego cuente con un guía local en cada punto. Se puede hacer, porque hay otros destinos como Italia, donde a veces el cliente, no, por ejemplo, la Toscana, toma el auto y en Siena hay un guía local esperándole para darle el tour. ¿Se podría hacer algo así en este tipo de destinos? La verdad es que es una pregunta muy, muy buena, porque depende muchísimo de dónde. Por ejemplo, en Dublín, claro, no habría problema. En Belfast no habría problema. En Cork no habría problema. Pero, por ejemplo, yo en el Parque Nacional en Killarney no tengo, o sea, no hay un guía de habla hispana como tal tan fácil de encontrar, ni en Galway. Estamos hablando de que son sitios donde se hace un poquito más desafiante encontrar un guía de habla hispana y de encontrarlo por ley, no se puede, o sea, el pasajero no puede alquilar un vehículo y el guía subirse al vehículo Ah, ok. Ujú. y hacer, por ejemplo, un recorrido, ¿no? Eso, por ejemplo, no es algo que se pueda hacer. Pero si el cliente, por ejemplo, quiere ir a hacer un día de excursión a los acantilados de Moher y nosotros se puede poner un guía de habla hispana ahí, pues sí. Y en ciudades como Dublín, sí. Belfast, sí. Pero no cubrir todas las ciudades. Eso es bastante más complicado de encontrar de habla hispana. Ok, Violeta. Bueno, también nos dicen, bueno, en un momento dado pudiera checarse la opción de un guía de habla inglesa, ¿no? Dependiendo el lugar Ah, eso donde sí, fuera. eso Ujú. sí. Ahí sí que es totalmente viable. No habría ningún tipo de problema con un guía de habla inglesa. Ok, y también habla un poquito de la disponibilidad de los choferes guías, ¿no? Un poquito también que de habla hispana luego no hay tantos, ¿no? No, para ser honesta, de confianza estos últimos años hay 2 Ok, que pocos. dispongan de... Sí que es verdad que la disponibilidad es extremadamente limitada, pero nunca hemos tenido, te quiero decir que nunca hemos tenido tampoco problema y digo por qué, porque siempre se puede contratar un guía Ujú. más el vehículo Ok, y se puede tener tarifas competitivas donde tampoco suba tanto el precio y si es una familia que a lo mejor viajan 5 personas, se puede sí, hacer. claro. Lo hemos hecho. Lo bueno del guía conductor, que yo siempre lo digo, si es una pareja y son 2 personas y el coste se divide entre 2, pues es un poco caro entre 2 personas. Pero si es una familia y son 4, 5, 6 personas, Claro. pues casi que no sale caro, no sale Sí. tan caro. Es un poco entre cuántas personas dividamos ese coste. Ujú. Y bueno, también nos preguntan acerca de tu opinión acerca de pasajeros viajando en diciembre. Digo, yo por ahí tuve algunos con ustedes viajando en diciembre y hay hasta eventos especiales y desfiles. Si no mal recuerdo, había un desfile militar en Escocia, pero no sé Irlanda. En Irlanda, la verdad es que diciembre, bueno, yo he estado por ejemplo, en sitios como en Dublín en diciembre y la verdad que las navidades son preciosas de pasarlas es una vez más, es como digo, de Edimburgo, es un sitio también que las navidades allí, ellos lo celebran, les encanta, son muy navideños. Eh, no obstante, cuando uno quiere hacer más un recorrido, así que es verdad que las atracciones, muchas de ellas están cerradas y los días son más cortos. Entonces, sí, Dublín siempre va a tener la atmósfera y todo el ambiente de sus calles y no va a ser nada aburrido de ir en un mes como diciembre. Pero a lo mejor si nos vamos a Cork,
Claro, En pleno, ¿sabes? En estos pueblos que están un poco más retirados y que son más pequeños, no va a haber a lo mejor ese ambiente. Es lo único, pero hemos tenido clientes en Irlanda en diciembre y no ha habido ningún tipo de problema. perfecto. Ok, Mm. y bueno, ya por último, Violeta, ¿qué sugieres de propinas para choferes y guías? Pues otra pregunta muy buena. Nosotros decimos siempre, bueno, las propinas a gusto del cliente. Yo personalmente, y hablándolo un poco con los guías, eh, la propina nunca está incluida, entonces esto es algo que nosotros no, ni nosotros ni ellos, no se presiona, ¿sabes? Si me dices, ¿qué recomiendas de propina? Yo creo que es un poco que va acorde de cuánto de contento, feliz y satisfecho has estado con el tour. Porque yo tengo, por ejemplo, nosotros hemos tenido con Fit Viajes clientes que le han dado al guía, sin exagerar, una botella de whisky de 500 euros y una chaqueta Barbour de ciento y pico y hasta uno le compró una vez un armario, se fueron de tiendas. Sí, le compró un armario para su casa y otro cliente, todo fue excepcional y luego no le dieron propina. Entonces, y luego el cliente vino encantado, ¡guau! Maravilloso, tal, o Rubén, tal, o Javi, maravilloso. Pero claro, a lo mejor, no sé, lo único, yo siempre digo lo que el cliente quiera, lo que el cliente tenga y lo que el cliente esté a gusto de dar. No es obligatorio, o sea, quiero decir, no es obligatorio, sí que es verdad que no está incluido, pero no es obligatorio. Entonces, es como quien va a un restaurante y dice, bueno, discretionary service charge, but it's not compulsory. Aquí en Escocia es igual. Se puede, normalmente, si me preguntas, un 10%, a lo mejor se le da, pues no sé, entre 20 libras, 10, 20 libras al día, una cosa así, no lo Ok, sé, depende de lo que quiera el cliente. Yo siempre lo digo, ok, ya está. perfecto, Violeta. Y bueno, aquí tenemos ¿qué tan fácil es el acceso en hoteles y los monumentos, tours que se visitan en las excursiones para personas con silla de ruedas o movilidad especial? Pues otra grandiosa pregunta. Es un poco más desafiante esto, porque primeramente, para el guía conductor no habría problema porque se puede adaptar, o sea, se pueden mover los asientos y tener la silla de ruedas. Por ejemplo, en los acantilados de Moher sí que puedes hacerlo, depende de en cuál. Rock of Cashel no se puede hacer. Wicklow Mountains y sí que se puede hacer, Muckross House sí que se puede hacer. Esto lo tendría que ver atracción por atracción, pero a ver, Belfast, el Titanic Experience sí que se puede hacer. Hay algunas que sí y otras tendría que informarme porque no recuerdo por lo que he visto y recuerdo que no se pudiese hacer con silla de ruedas, pero claro, evidentemente no te puedo ahora decir 100%, 100% no te puedo decir todas, Claro, pero lo puedo mirar y te digo un poco, a rasgos generales, por las que recuerdo, sí que se puede hacer. Y también con el guía conductor sí que se podría hacer. En los hoteles, pues depende de cuál también. Pero vamos, que todo es mirarlo, porque no va a ser la primera vez tampoco que lo vayamos a cotizar. O sea que sí, lo miramos y lo adaptamos sin ningún problema. perfecto, Violeta. Y bueno, aquí también nos preguntan, digo, según yo no hay mucho, pero nos preguntan si hay tours regulares en diciembre. Sí, sí que los hay. Sí Ok, que los hay. Sí que ok. los hay desde Dublín. De habla Ujú, hispana, desde Dublín, no habría problema. ok. Sí, si no, a ver, si no tenemos estas restricciones, todo va bien y no tenemos un rebrote, por favor, Dios no lo quiera. Sí, ya, sí, sí, es que como nos meten miedo de que pueda haber un rebrote en noviembre, digo, por favor, ya no más. Entonces, de momento sí, de momento todo está volviendo a la normalidad. Yo, toquemos madera, Dios lo quiera, que sí que podamos ofrecerlos. De momento, a fecha de hoy, sí. Sí, digo, pero creo que el sentido de la pregunta era más de que si hay tours de estos regulares programados en invierno, por así decirlo. Pues sí, los hemos tenido en invierno. Los hemos tenido en invierno. No van, por ejemplo, a lo mejor los hemos tenido a Belfast.
sí hemos tenido a Wicklow, a Malahide. Tendría que volver a mirarlo para este invierno, pero Claro, sí, lo único, a lo mejor los acantilados de Moher, como son más largos, y los días son más cortos, sí, no se ha hecho porque vuelves de noche. ok, Y entonces no tiene mucho sentido hacer la mitad del tour cuando está anocheciendo. ya, Pero sí, sí que los hemos, a fecha de hoy, sí. perfecto. Y bueno, ¿y un costo promedio de un almuerzo en en algún restaurante? Pues mira, la verdad que Irlanda no es caro. En cuanto a restaurantes y pubs. Si queremos un pub irlandés como el que les he mostrado con baile, por Ujú, ejemplo, típico irlandés, serían unos 35 euros. 35 euros, 40 euros, dependiendo de lo que queramos comer. Y luego, por ejemplo, el stew típico, el puchero típico irlandés, con la patata y la carne, ujú. unas 15 euros. Con una pinta de cerveza podemos almorzar tranquilamente por 20 euros y Ok, menos. Y luego ya si es un restaurante más de categoría de estándar de Michelin, por ejemplo, como los que hay en Dublín, pues ahí ya sí que se sube. claro. Sí que se sube a 50 euros, sí, y más en la capital. Perfecto, Greta. Bueno, pues muchas gracias por la información, muchas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles los seminarios de esta semana. Mañana vamos a tener de igual forma a las 10 de la mañana el norte de España, la España verde que le llaman. Y el jueves vamos a tener el desierto de Atacama, también muy interesante. Violeta, muchas gracias otra vez. Te agradecemos siempre el apoyo y la ayuda que nos brindas. Fue una presentación muy bonita y la verdad muy productiva y pues agradecerte de nueva cuenta. Muchísimas gracias a ustedes, es un verdadero placer. Bueno, gracias y Muchas bueno, gracias, Violeta. Muchas gracias, Rubén, por toda esta presentación Gracias. magnífica. gracias y nos Me dio vemos tanto gusto mañana. volver a verte. Bye. Y yo a ti. Espero que estén bien. Sí, todo bien. Gracias. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias, Margarita, que estén bien. Un saludo.